vamos a hacer en el primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo 34, y vamos a seguir hasta el versículo primero del capítulo 16. Primero de Samuel, capítulo número 15, versículo número 34. Mientras usted lo comparte, saludamos a la audiencia, a los hermanos y hermanas que nos van a ver a través de la transmisión de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración, filial Fort Worth, Texas. Así que donde quiera que estén, esperamos que comparta esta transmisión. Si usted tiene familia en esta ciudad de Fort Worth o en Arlington, Dallas, si algún familiar vive acá, esperamos que se comunique con nosotros para poderle brindar la información y nos pueda visitar a nuestras instalaciones. Primero de Samuel, vamos a leer el capítulo número 15, versículo número 34 en adelante. ¿Lo tienen todos? Primero de Samuel, capítulo número 15, versículo 34 dice: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Voy a leerlo de nuevo para que asimilemos lo que vamos a estudiar. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Versículo 1 del capítulo 16. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, dice la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos de los cielos de los cielos, Padre, te pedimos que envíes palabra de restauración, palabra de vida, palabra de poder. Gracias, Señor, por la Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración, filial Fort Worth, Texas. Gracias por tu siervo. Gracias por los colaboradores, por los miembros. Gracias, Señor, por todos los proyectos de esta obra. Ahora, Señor, en este aniversario número 11, trae palabra una vez más a nuestro corazón, a nuestra vida. Trae palabra, Señor, a nuestro espíritu. Revienta toda cadena de opresión. Liberta los corazones, sensibilízanos, háblanos, toca las fibras profundas del alma. Envía palabra buena, palabra de poder. Perdónanos si en algo te hemos fallado. Liberta a los cautivos en el nombre de Jesús. Habla, Señor, a los presentes como aquellos que nos miran a través de la transmisión. Háblanos, envía palabra de poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué bendición. Hemos leído, hermanos, esta escritura. Y yo le pedí al Señor, hermanos,
cuál es el tema, la enseñanza para hoy. Y de verdad que habían tantos mensajes, pensamientos e ideas que el Señor había puesto en mi corazón. Y eso como que a uno como predicador le cuesta como decidir la porción, el tema para cada servicio. Si no es, hermanos, el Espíritu que nos dirige, hermanos, sería complicadísimo. Es el Espíritu que le hace sentir a uno cuál es el mensaje, el tema que se va a dar en cada servicio. Y el Señor ponía, hermanos, esta escritura, estas porciones, para compartirla con ustedes. Un tema quizás instructivo, de enseñanza para la iglesia, ya que estamos en aniversario. Y el tema es no dejar que nada obstruya el propósito de Dios en nuestra vida. No dejemos que nada obstruya el propósito de Dios en nuestra vida. No dejemos que nada obstruya el propósito de Dios. Sería en pocas palabras el tema. ¿Cuál es el tema? No dejar que nada obstruya el propósito de Dios en nuestra vida. Y es que, hermanos, definitivamente sabemos que el Señor a todos nosotros nos ha llamado a la vida cristiana con un propósito poderosísimo, diría yo, hermanos. ¿Cuántos lo saben, hermanos? No estamos aquí por nuestra ocurrencia o por casualidad, sino que a cada uno el Señor nos ha llamado a la vida cristiana con un propósito especial, específico, extraordinario. Quizás cuando uno arriba a la vida cristiana, cuando uno llega al evangelio, quizás uno no dimensiona los propósitos que el Señor tenga con nosotros. Cuando el Señor me llamó a mí, jamás pensé que iba a llegar hasta donde el Señor me ha llevado. Creo que el propósito del Señor con nosotros uno lo va dimensionando, lo va asimilando a medida uno se va introduciendo más en la vida cristiana. Pero si usted no sabía, hoy sépalo de una vez, que todos hemos sido llamados con un propósito poderoso en la vida cristiana. A unos el Señor nos ha llamado de una forma y a otros de otra forma. A unos el Señor nos ha llamado para ser pastores, maestros, evangelistas, que servimos quizás en el altar. A otros el Señor los ha llamado para ser músicos, diáconos, maestros. Pero todos, hermanos, somos importantes en el cuerpo de Cristo. No importa el área donde el Señor nos haya colocado o nos haya llamado. Así como nuestro cuerpo, que tiene miembros que parecieran ser insignificantes y significativos, que no se ven, pero que no los podemos menospreciar, son parte del cuerpo y sirven al buen funcionamiento del cuerpo físico. De la misma forma en la vida cristiana, de la misma forma en la iglesia, todos nosotros que, hermanos, hemos sido incluidos en el cuerpo del Señor, tenemos un propósito. No podemos menospreciarnos, no podemos pensar que nosotros no tenemos un propósito, sino que de alguna manera, hermanos, el Señor nos ha llamado, y en el área donde el Señor nos ha llamado vamos a funcionar para su gloria y su honra. Sin embargo, hermanos, también la realidad es que muchas veces el propósito del Señor con nosotros pudiera obstruirse. Yo no sé si saben qué es esa palabra. Todos creo que sabemos qué es esa palabra, obstruir. Pudiera, hermanos, algo frenar, detener el propósito del Señor en nuestra vida.
No sé qué pudiera ser, pero pudiera ser que el propósito del Señor con nosotros se obstruya. Muchas veces se obstruye el propósito del Señor con nosotros por circunstancias que ocurren dentro del evangelio o dentro de la vida cristiana. Por circunstancias pasadas, quizás usted cuando llegó al evangelio comenzó con todo, se congregó, asistió a la iglesia, tenía ideas de servir al Señor, pero quizás dentro ya de servir en el evangelio, quizás ya dentro de la vida cristiana, alguna circunstancia ¡pum!, golpeó y esa circunstancia lo bloqueó. Puede ser que hubo un problema familiar, puede ser que hubo un problema en el trabajo, o lo peor, un problema dentro de la misma iglesia. Ocurren circunstancias dentro de la vida cristiana que pareciera que lo bloquean a uno con el propósito que el Señor tenía con nosotros. Muchas veces el propósito del Señor con nosotros se bloquea, hermanos, quizás por enfermedades. Quizás estábamos sirviendo, estábamos trabajando en la obra, estábamos con todo, vino una enfermedad, una circunstancia difícil, hermanos, en nuestra salud, y esa enfermedad lo bloqueó, lo detuvo y de alguna forma dejó de servir por la enfermedad que vino a su cuerpo. O puede ser que mucha gente pierda el propósito del Señor en la obra porque se dedicaron mucho al trabajo. Estaban con deseos de trabajar, de servir en la obra, pero quizás hubo una crisis económica, se involucró mucho en el trabajo, se involucró mucho quizás en las labores materiales, y después hay gente, oiga hermanos, hay gente que el trabajo lo tiene enredado y por eso no pueden servir al Señor. A mí me ha tocado desenredar mucha gente dentro de la iglesia, que uno cuando los vio llegar a la vida cristiana los vio con ese llamado, los vio con la gracia del Señor, los vio con el deseo de servir, pero de repente comenzaron a agarrar trabajos donde hermanos trabajaban o trabajan 12 horas al día, los 7 días de la semana. Luego se enredan en el trabajo, se enredan en las labores, y aquel propósito de Dios que había con esa persona como que se oscurece, se detiene, como que se bloquea, y aquel hombre con aquel llamado, aquel hombre o mujer con aquel gran propósito de Dios como que está bloqueado. A mí me ha tocado hablar con tantos hermanos y decirles: hermano, deje de trabajar tanto, mire, usted tiene llamado, el Señor lo va a usar, el Señor lo va a capacitar, el Señor quiere hacer de usted gran hombre, gran mujer de Dios. Y los hermanos dicen: sí, pastor, pero es que si yo no trabajo, ¿quién me va a mantener? Sí, pastor, es que el trabajo donde yo estoy no me dan permiso. Y mire, la gente pone tantas excusas para, hermanos, para aliviar quizás el enredo en el que viven. Pero mire, yo he ayudado a tanta gente, hermanos, a alumbrarle la mente, a alumbrarle el conocimiento. A tanto les he pegado un empujoncito que ahora muchos de esos hermanos que estaban en la iglesia sentados, que no se congregaban, que asistían una vez al mes a la iglesia, que no se esforzaban, una vez se les iluminó, una vez se les ayudó. Ahora muchas de esas personas que le estoy hablando en la iglesia central son pastores, son supervisores, son hermanos que están trabajando fuerte en la obra, son hermanos que le están metiendo el hombro a la iglesia, porque todos tenemos un propósito para el cual nos llamó, hermanos. Yo no sé si usted siente que el Señor tiene un propósito con usted, pero le pregunto: ¿está funcionando usted? ¿Siente que está funcionando? ¿O siente que está estancado? ¿Siente que algo lo ha bloqueado? Hay gente que dice: sí, yo quisiera servir, pero mi enfermedad no me deja. Yo quiero servir, pero el trabajo no me deja. Yo quiero servir, pero una circunstancia que sucedió en la otra iglesia donde yo me congregaba me bloqueó y ahora ya no confío en los pastores. Y la gente se excusa en todas esas cosas. Debemos entender,
hermanos, en esta tarde, que nada debe bloquear nuestro llamado, nada debe obstruir nuestro llamado, nada debe obstruir el propósito de Dios con nosotros. Por ejemplo, hermanos, un ejemplo, hermanos, de un hombre que en algún momento obstruyó el propósito de Dios en su vida es Elías. ¿Cuántos se acuerdan de Elías? El gran profeta. ¿Cómo el Señor llamó a Elías? De la nada. La Biblia dice que Elías era de una pequeña ciudad llamada Tisbe, que esa ciudad no aparece ni en el mapa. Porque así como lo llama el Señor llama a quien quiere. Eric Cabrera, de allá de un cantón. Pero al Señor le plació llamarme. Y no crea que yo, para estar donde estoy, hermanos, así de un solo aparecí como por arte de magia, ya siendo pastor. No. Hubieron muchas cosas que quisieron oscurecer el propósito de Dios en mi vida. Golpes, hermanos, personas que se opusieron. Pasé, hermanos, por cuántas experiencias, pero dentro de mí había un anhelo profundo de servir al Señor. Había una pasión, un deseo, y esa pasión, ese deseo, ese anhelo de servir al Señor me llevó a sobreponerme sobre todas las cosas que se presentaron en mi camino. Elías, el Señor lo llama de la nada, lo prepara, porque así hace el Señor, nos prepara. Dicen amén, hermanos. El Señor es que nos prepara. A mí el Señor es el que me ha preparado. No crea que yo nací predicador. No crea que yo nací ya con el micrófono en la mano. No crea que yo ya nací gritando. No, tímido, como Saúl detrás del bagaje, como David allá apacentando las ovejas en el desierto de Judea. Elías, hermanos, el Señor lo llama y lo hace un hombre vigoroso, poderoso, un hombre, hermanos, de agallas, un hombre, hermanos, que tenía el carácter para enfrentar a uno de los hombres más pecadores que existió en la historia. Enfrentó al rey Acab. Y ustedes saben cómo Elías, hermano, llegó a la cúspide hasta estar en el monte Carmelo, hasta hacer descender fuego del cielo. Por eso se le llama el profeta de fuego. Amén, hermanos. El Señor lo había llamado poderosamente. Y cuando está en esa cúspide, hermanos, en el clímax, en la cima, de repente ¡pau!, viene una circunstancia que le opaca el llamado y el propósito del Señor. ¿Saben cuál fue esa circunstancia? El miedo. Una mujer le opacó el propósito de Dios. Una Jezabel le mandó a decir: mañana a esta misma hora, te doy 24 horas, le dijo. En 24 horas estarás como uno de los profetas a los cuales has degollado. Y Elías en ese momento se abatió. No lo vemos orando, no lo vemos clamando, no lo vemos intercediendo al Señor, sino que de la noche a la mañana, después de estar en el monte Carmelo, ahora, hermanos, está huyendo hacia el desierto. Le dice a su criado que se quede, hermanos, y él se va un día de camino en el desierto, pensando que se había terminado su ministerio, pensando que se había terminado su llamado. ¿Dónde estaba el Elías que hacía descender fuego? ¿Dónde estaba el Elías que se había enfrentado a Acab? ¿Dónde estaba el Elías que había, hermanos, visto la mano del Señor en el arroyo de Querit? ¿Dónde estaba el Elías que había visto el milagro de la reproducción del aceite y la harina allá en Sarepta? ¿Dónde estaba? Una circunstancia lo estaba poniendo a temblar, y ahora iba en el desierto, hermanos, y llega hasta un enebro, hermanos, en el desierto, y se acuesta ahí debajo de ese árbol,
deseando morirse, pensando que se había terminado todo, diciendo: Señor, yo no soy más que mis padres, Señor, quítame la vida, ya no quiero ir al culto, ya no quiero ir a la iglesia, se terminó todo, ¿para qué la vida cristiana? Y ahí estaba en esa posición de conmiseración. Y cuando el Señor lo mira que está obstruyendo el propósito de Dios, cuando el Señor lo ve en esa condición, porque el Señor no había terminado con Elías todavía, había mucho que hacer, había mucho que caminar. El Señor viene en auxilio, en rescate, y le dice: Elías, levántate, come y anda, porque todavía no he terminado contigo, largo camino te resta. Dicen gloria a Dios, hermano. Dicen gloria a Dios. Elías, hermano, sentía que el propósito del Señor se había terminado con él. Entonces el Señor viene en rescate de Elías, como ha venido el Señor esta tarde en rescate de muchos de nosotros. Quizás usted está debajo del enebro, sin propósito del Señor, piensa que ya llegó al final. El Señor viene en rescate. El Señor hoy le va a dar pan, el Señor hoy le va a dar agua, el Señor le va a limpiar la visión, el Señor le va a quitar el miedo, el Señor le va a quitar el temor, el Señor lo va a capacitar de nuevo y le va a dar una nueva misión, una nueva visión, una nueva encomienda. Amén, hermano. Porque Elías todavía tenía que ungir a su sucesor. Elías todavía tenía que ungir a un nuevo rey llamado Jehú. Todavía tenía que ungir 2 reyes más. Y ustedes saben cómo el Señor capacita de nuevo a Elías y lo pone en la senda a la que el Señor lo había llamado. Porque nada debe obstruir el propósito de Dios con nosotros, hermanos. Pero a veces hay circunstancias como que opacan ese propósito. Ya le dije, puede ser una enfermedad, puede ser un problema en el matrimonio. Hay gente que por los problemas del matrimonio ya no quieren servir al Señor. A la mujer le echan la culpa, dice que esta mujer que el Señor me dio es la que me estorba servir. Si yo tuviera otra mujer fuera distinto. No hay excusa, hermano. O hay mujeres que al hombre le echan la culpa, es que este hombre que tengo, dice, no me ayuda. Podemos servir en medio de cualquier circunstancia. Amén, hermanos. O a veces le echamos la culpa al trabajo. Es que el trabajo que yo tengo, pues busque otro trabajo, pues busque otro trabajo. Por amor a Dios podemos hacer los cambios necesarios. Por amor a Dios podemos hacer los cambios necesarios. Amén, hermanos. O usted dirá, no, es que no me gusta la iglesia donde voy. Pues hable con el pastor y dele usted las ideas que tiene para hacer la obra del Señor. Amén, hermanos. No hay excusa. Todos hemos sido llamados con un propósito. Dicen amén. Un ejemplo más para poder entrar en el tema y terminamos. Y es, hermanos, la historia de Jonás. ¿Se recuerdan cómo el Señor llamó a Jonás? Con un propósito extraordinario. Le dijo: vas a ir a Nínive, a esa gran nación, y le vas a predicar el mensaje de arrepentimiento. El mensaje era fácil. No era mucho lo que había que hacer. Nosotros es que nos complicamos y pensamos que hacer la obra es difícil. No, yo no puedo. Yo para hacer la obra tengo que estudiar 12 años. ¿Quién le ha dicho eso? Yo para hacer la obra tengo que tener 20 años en el evangelio. Pues se le van a caer los dientes y nunca va a hacer nada. Yo para hacer la obra tengo que aprender a hablar. No se preocupe, el Señor dijo: yo voy a poner palabras en tu boca. ¡Ay, Samaya Soja! Siento la gloria de Dios. Yo voy a hablar por ti. No hay excusa. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El mensaje era corto. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Un mensaje fuerte, sí. Era un mensaje de arrepentimiento. Pero como Jonás sabía que no era fácil el trabajo del Señor, mucha gente sabe que no es fácil el trabajo del Señor. Sabía el peligro que había en Nínive, porque los ninivitas eran gente mala, perversa. Era la capital de Asiria en aquel entonces. Era una ciudad pagana. La historia dice que los ninivitas, a los que agarraban,
vivos de sus enemigos, los despellejaban vivos, les cortaban las manos, les cortaban las cabezas, les arrancaban las orejas, los hacían pedazos, y Jonás sabía eso. Por eso no quería hacer la obra. Entonces Jonás, para huir del propósito del Señor, ¿qué hizo? Por el miedo, no quiso, compró un boleto y se fue. ¿Para dónde? Para Tarsis, lo que es hoy España. El Señor le dijo que fuera a Nínive, al norte, y él se fue para el sur. Todo el tiempo andamos al revés nosotros. El Señor nos manda para allá, para otro lado buscamos nosotros. Todo por huir al propósito de Dios y al llamado del Señor. Pero cuando Dios ha llamado a alguien, si tiene que preparar una ballena para que te trague, lo va a hacer, porque no te vas a escapar de la mano de Dios, no te vas a escapar del propósito de Dios, y hay que hacer la obra a las buenas. Amén, hermanos. Hay que hacer la obra del Señor a las buenas. Y él tomó, hermanos, un barco, compró un ticket y se fue para Tarsis. Él pensó que todo iba a estar bien. Aquí nadie me va a ver, aquí nadie va a saber. Y ustedes conocen la historia, cómo el Señor tuvo que levantar una tempestad, cómo el Señor tuvo que levantar una fuerte tormenta, y, hermanos, preparar un gran pez donde, hermanos, iba a ser tragado Jonás, hasta que estuvo en el vientre del pez, lleno de todo el estiércol de aquel animal y de todo, hermano, lo que hay en el estómago de ese animal. Imagínense qué putrefacción había ahí. Hasta que estuvo ahí, hermano, hasta entonces entendió el propósito del Señor. Tuvo que el Señor tenerlo 3 días en el vientre de aquel pez para que entendiera que Dios no lo había llamado para que se fuera a Tarsis. Dios no lo había llamado para que anduviera corriendo. Dios lo había llamado para que fuera a Nínive y predicara la palabra del Señor. Dios quería usarlo, pero el miedo lo había obstruido a él. El temor, pensaba que los ninivitas lo iban a hacer pedazos a él. Y ustedes saben cómo fue después. Jonás, mira, hermano, es la mejor y la más grande campaña evangelística que se haya hecho en la historia. ¿Sabe cuántos se convirtieron? ¿Saben cuántos se convirtieron? 120,000 en un solo día. ¿Y el mensaje cuál era? De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Un día de camino, dice que, hermanos, llevó ese mensaje y se convirtieron hasta los animales. Porque cuando uno tiene el poder de Dios, el llamado de Dios, la unción de Dios, cuando tiene el respaldo de Dios, se va a convertir la suegra, se va a convertir el suegro, se va a convertir el hermano, el tío, el primo, el vecino. Todos se van a convertir, hermanos, porque el poder de Dios está con nosotros. Amén. Pero hay que disponernos. Hay que disponernos a hacer la obra del Señor. Y hoy miramos a Samuel. Mira algunos detalles que le quiero mencionar de la vida de Samuel. ¿Saben que Samuel ejerció 3 papeles importantes? ¿Cuántos papeles ejerció Samuel? 3 papeles importantes. ¿Alguien sabe alguno de los papeles? Profeta. ¿Quién más sabe algo más de Samuel? Profeta, es decir, que él era el hombre por el cual Dios hablaba. Así era antes en el Antiguo Testamento. El profeta es el que traía la palabra, la revelación. Los reyes siempre tenían un profeta por quien Dios hablaba. Pero también fue juez. Fue el último juez del periodo de los jueces. Y los jueces lo que hacían era que juzgaban el pueblo. Los problemas legales de conflicto los traían al juez. Pero también fue sacerdote. 3 papeles importantes. ¿Usted cree que no tenía un llamado poderoso Samuel? ¿En qué área cree que el Señor lo ha llamado a usted? ¿En qué área? ¿Qué siente usted? No creo que usted me diga, mire, pastor, es que mi llamado es el llamado a las bancas, de estar sentado. ¿Qué siente usted? ¿O no siente nada? ¿Qué siente? Porque uno debe de sentir, yo siento como que quiero ser músico, siento que voy a ser predicador, quiero ser diácono, mi anhelo es ser pastor, mi anhelo es ser evangelista. Necesitamos levantar hombres de Dios dentro de la iglesia. Todo el tiempo andamos invitando a otros evangelistas de otros lugares. Hay que levantar a nuestros hijos que sean los músicos.
como un día de esto estaba hablando con mi esposa y los hermanos. Nosotros, hermanos, somos como nuestros países del tercer mundo, que somos consumistas nada más, no producimos. Y así pareciera la iglesia de sana doctrina. Todo el tiempo andamos invitando a otros, que otros vengan a cantar, que otros vengan a predicar de otras iglesias o de otras misiones, hermanos, liberales. Nosotros no producimos, debemos producir cantos, músicos, grupos de alabanza de sana doctrina, levantar pastores, levantar ministros, levantar obreros, levantar siervos de Dios que sigan predicando la palabra. Samuel tenía 3 dones llamados. ¿Cuáles son? Juez, sacerdote. Hermano, el sacerdote, ¿usted sabe cuál era el papel del sacerdote? El sacerdote era el que entraba al lugar santísimo y oraba por el pueblo, intercedía por el pueblo. Sacerdote significaba intercesor. El sacerdote intercedía por el pueblo. De hecho, entraba una vez al año al lugar santísimo y llevaba los nombres de las 12 tribus. Hermanos, en el pectoral, ahí llevaba los nombres escritos de las 12 tribus. Hermanos, y entraba el sacerdote al lugar santísimo y oraba e intercedía por ellos. Por eso nosotros hoy en este tiempo somos sacerdotes. Dice que somos real sacerdocio. ¿Y qué significa eso? Somos intercesores. La iglesia es la que debe interceder por los amigos, por las almas, por la familia, por la nación, por el presidente. Amén, hermanos. Por lo menos unos 10 nombres de amigos tiene usted en una lista por quienes clama siempre, ¿verdad? Y este Samuel, hermano, nació extraordinariamente. ¿Ustedes saben cómo fue el nacimiento de Samuel? Por, hermanos, un milagro del Señor. Porque Ana no podía tener hijos. ¿Qué era Ana? Estéril. ¿Qué significa eso? No podía tener hijos. Y era vituperada, aborrecida. Pero ella, hermanos, no se quedaba llorando en la casa, ni se quedaba desesperada en la casa. Ella sabía dónde podía encontrar el milagro. Y ella venía de tiempo en tiempo a la casa del Señor. Así como ustedes, ¿verdad? Que los problemas no se quedan en la casa. Y estando ahí, hermanos, en el templo, en el tabernáculo, el Señor la miró y ella quedó encinta. Por eso yo pensaba un día estos que nuestros hijos son, oigan, estos jóvenes tienen ese gran privilegio, que han nacido hermanos, dentro de la promesa del Señor, han nacido, hermanos, dentro de la bendición del Señor. Dicen amén, hermanos. Porque este Samuel no solamente nació, hermanos, y su nacimiento fue extraordinario, sino que su preparación fue en el templo. La preparación de Samuel fue en el templo. Dicen amén, hermanos. Su nacimiento fue extraordinario. Muchos de nuestros hijos quizás ni hubieran nacido, pero el Señor permitió que nacieran en una cuna cristiana. Otros hijos, oigan, otros hijos nacen en casas donde los padres son borrachos, en familias disfuncionales, separadas, en hogares donde no se valoran. Pero mire, estos hijos, nuestros hijos, han nacido en el evangelio, en la iglesia, cantando, alabando al Señor. Ellos son músicos, ellos son cantantes, tienen un propósito para el Señor. Amén, hermanos. Y su preparación fue en el templo. Porque Ana dice que cuando lo destetó, lo llevó al templo. ¿Cuántos años tenía Samuel? ¿Qué significa eso, que lo destetó? Primero vemos que Ana fue fiel al llamado, hermanos, a la promesa que le había hecho el Señor. ¿Qué hubiera hecho usted después que el Señor le da a su hijo? No, nosotros idolatramos a nuestros hijos, ni hasta la cuna los queremos dar. Ella sabía que lo había entregado al Señor a su hijo Samuel. Y cuando ya lo destetó, que le dejó de dar pecho. Un niño se le deja de dar pecho en la cultura israelita de 1 año, lo máximo 2. En la cultura nuestra, a los 5 años todavía anda prendido de la.
Pero en la cultura israelita de 1 año, o sea que tenía Samuel 1 o 2 años. Cuando Ana lo llevó al templo, ¿a qué cree que lo llevó? A dejarlo que se quedara ahí. ¿Cómo cree eso usted? Lo dejó en el templo, su preparación fue ahí. Ahí, hermano, fue preparado por Elí. Elí le decía: Samuelito, cuando ya comenzó a caminar: Samuel, tráeme agua. Samuel, tráeme los zapatos. Samuel, ve a comprarme tacos. Samuel, ve a la tienda. Samuel. Ahí estuvo, hermanos, Samuel siendo preparado. ¿Y saben dónde lo llamó el Señor? ¿Dónde lo llamó el Señor a Samuel? En el templo. Porque aquí es donde el Señor nos llama. El Señor no lo va a llamar a usted ahí acostado durmiendo todo el día. Es en el templo, en la iglesia, en la obra que el Señor, en la vida cristiana, que el Señor lo va a llamar. Cuando menos se esperaba, una noche, ustedes saben cómo el Señor le habló con voz, hermanos, audible a Samuel: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Y ustedes conocen cómo el Señor se le reveló a Samuel y tuvo un llamado poderoso del Señor. Dicen amén, hermanos. Levanta la mano y da gloria a Dios. Denle palmas de alabanza al Señor. Y fíjense que su ministerio fue conocido, serio. El ministerio de Samuel fue conocido, serio. Ministró en un periodo difícil, donde, hermanos, Israel estaba en una oscuridad espiritual. Estaba pasando un periodo difícil. Dice que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. ¿Sabe qué significa eso? Que casi ya no había revelación, no había palabra. Y en ese entonces el llamado de Dios para Samuel. Y este es el tiempo que estamos viviendo hoy. Se necesita gente que se levante con llamado del Señor. Vivimos en un tiempo de necesidad. Se está acabando la revelación. Necesitamos jóvenes, necesitamos hermanos, necesitamos siervos de Dios. Por eso yo me gozo al ver hermanos como nuestros hermanos santos que están con el deseo de trabajar, porque esto enciende la luz. Esto levanta, hermanos, el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Y fue respaldado por el Señor, porque el hombre y la mujer que el Señor llama, Dios lo respalda. Yo no hubiera llegado hasta aquí si el Señor no me hubiera respaldado y no me estuviera respaldando. La iglesia de Forward no estuviera hasta aquí si no estuviera siendo respaldada por el Señor. Porque oiga esto, dice la Biblia que el Señor respaldó a Samuel, que dice que todo el año hacía un recorrido extraordinario. Iba por todas las ciudades, comenzaba por decir en Dan, iba a Betel, a Jericó, a Gilgal, a Ramá, a Berseba, y después regresaba por las mismas ciudades juzgando al pueblo, trayendo enseñanza, trayendo mensaje. Gran trabajo del hombre de Dios. Y oiga esto, dice la Biblia que ninguna palabra de Samuel cayó en tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios respaldó cada palabra de Samuel, respaldó cada palabra de este hombre, respaldó el ministerio de Samuel. Samuel era respetado. Qué ministerio, qué llamado, qué hombre de Dios. Fue el que tuvo el privilegio de ungir el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Él fue el que tuvo el privilegio de ungir, de derramar el cuerno de aceite sobre Saúl. Y él fue el que lo conoció a Saúl cuando inició el ministerio. Saúl era humildito, siervo de Dios. Lo llegó a amar Samuel a Saúl. Era su amigo. Tantos años de trabajo juntos. Samuel era el hombre de la palabra. Saúl lo llamaba y Samuel le daba la palabra. ¿Cuántas comidas pasaron juntos? ¿Cuántos aniversarios juntos? ¿Cuántos momentos de alegría juntos? Samuel había idealizado a Saúl. Nunca pensó Samuel que Saúl se iba a envanecer. Por eso no hay que poner los ojos en el hombre.
Sí, es cierto, hay que honrar a nuestros pastores, pero sus ojos deben de estar puestos en el Señor. Puestos los ojos en el Señor y en el Salvador. Samuel lo idealizó, pensó que nunca iba a fallar. Pero también Samuel fue testigo del decaimiento de Saúl. Samuel vio cómo Saúl se ensoberbeció, se enorgulleció. Samuel fue, hermano, testigo de cómo Saúl fue desechado, aborrecido por el Señor. Y eso le dolió a Samuel. Porque hasta los grandes hombres de Dios en algún momento se sienten obstaculizados. Hasta los grandes hombres de Dios pudieran sentirse bloqueados en el propósito de Dios. Pudieran sentirse que, hermanos, se terminó todo. Samuel pensaba que Dios podía haber hecho mucho más con Saúl. Samuel se lamentaba, hermano, quizás decía: ¿para qué tanto trabajo? Tanto que le serví, tanto esfuerzo, tantas ideas que yo tenía con este rey, y ahora pareciera que todo se terminó. Y por eso leí, hermanos, el versículo número 34 del primer libro de Samuel, capítulo 15. Porque el versículo 34 dice: y se fue Samuel para Ramá. Ramá era su casa. Cuando Dios desechó a Saúl, Samuel se vio obstaculizado en su propósito. Dijo: se terminó todo, me voy para la casa. El hombre que era activo, que iba de Dan, Jericó, Gilgal, Silo, Betel, Berseba, y después venía de regreso todo el año. Dice la Biblia que hacía ese recorrido Samuel, que la gente lo honraba. Pero ahora, ¡pau!, de repente, ¡pau!, se oscurece y se va para su casa. Y dice: y Saúl se subió a su casa en Gabá de Saúl. O sea, como que hubo una separación, una interrupción. Cada quien agarró por su lado. Aleluya, gloria a Dios. Con la caída de Saúl, Samuel pensó que se había terminado todo. Se le olvidó a Samuel que Dios puede obrar de cualquier manera y que Dios obra como Él quiere. Mientras Samuel estaba pensando que todo se había terminado, Dios estaba levantando un David allá en los campos y estaba preparando otro hombre para que Samuel siguiera, hermanos, siendo el profeta, el hombre de Dios. Amén, hermanos. Y dice que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Nunca más se volvieron a ver. Después de tantos años de ser amigos, de ser hermanos, de ir juntos a la batalla, de estar mano a mano en la obra. Ahora Samuel parece que está en la casa y no se puede reponer. Samuel está ahí porque dice que lo que hacía era ¿qué? Llorar. Y Samuel lloraba a Saúl. Eso es lo que hacía Samuel, llorando, lamentándose de las circunstancias. ¿Qué fue con Saúl? ¿Qué pasó? ¿Por qué te descuidaste? Si no se hubiera descuidado Saúl, si no hubiera pasado esto. ¿Cuánta gente hay dentro de las iglesias así? Con el propósito de Dios obstaculizado, quejándose del ayer, que por qué no hubiera pasado esto. Parece que Samuel no se podía reponer de eso. Le afectó tanto, le afectó. Estaba acongojado, estaba estrujado, estaba lamentándose. Como que había caído en depresión. Ya no creía en nadie. Pensó que no, Dios no podía levantar otro Saúl. Estaba ahí atollado como Jonás, como Elías. Y el Señor solo lo estaba viendo. A ver cuándo se te pasa ese dolor de cabeza, Samuel. Ya no quieren ir al culto. Ya no vas a Berseba, ya no vas a Jericó, ya no vas a Gilgal, ya no vas a Betel, ya no vas a Adán. ¿Qué te pasa? Y él estaba en casa llorando, sin visión, sin palabra, obstaculizado. ¿No estará así usted? ¿No estarán así ustedes? Pensando que se terminó todo.
o la iglesia de Forward. No podemos estar así. Hay mucho que hacer para la gloria de Dios. Con los que estamos hay mucho que se puede hacer para la gloria de Dios. No se estén lamentando por el que ya no viene, porque a veces caemos en eso. Si estuviera mi pastor, si estuviera el fulano, si estuviera el mengano, si no se hubiera ido mengano, sutano. No importa quién se haya ido, quién haya desechado, Dios puede levantarte a ti. Dios puede seguirte usando. El Dios del cielo no se cansa con cansancio. Él no desfallece con cansancio. Él tiene la visión, Él tiene el poder. Ay, Samay Soja, siento la mano de Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Y Samuel está llorando. Nunca más se volvieron a ver. Y entonces cuando lo ven en esta condición, versículo número 1 del 16. Y entonces fue cuando vino el Señor en rescate de Samuel. Vino a pegarle una sacudida. Samuel, yo no sé cómo le habló el Señor. Le habló el Señor a Samuel. Quizás estaba llorando, ni comía, hasta había bajado de peso. Parece que no se reponía Samuel. Como que pasaron meses que abandonó todo. Abandonó la obra, abandonó el privilegio, abandonó la visión, abandonó todo. Y entonces el Señor viene a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Cuando yo ya lo deseché, cuando yo ya cerré esa puerta, cuando yo ya no te quiero ahí, cuando ya se terminó eso. ¿Hasta cuándo? Mira, llena tu cuerno, que para eso te he llamado, para ungir, porque para eso lo había llamado el Señor a Samuel, para ungir a hombres de Dios, para trabajar con hombres de Dios, para trabajar y hacer la obra del Señor con hombres de Dios. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré. Prácticamente le está dando una nueva encomienda, una nueva misión, una nueva visión, una nueva misión y una nueva visión. Le dice: allá en la casa de Isaí en Belén hay un hijo de Isaí, a quien vas a ungir, a quien yo he preparado, a un hombre conforme a mi corazón. No se ha terminado el llamado. Levántate, trabaja, ven, levántate. Gloria a Dios. Qué sacudión le pegó el Señor a Samuel. Y este sacudión ahora es para la iglesia cristiana Última Llamada de Restauración de Forward. Hermano, todavía hay que hacer el trabajo. Hay nueva visión, hay una nueva misión. Hay que levantarnos a trabajar aquí en Forward. Hay que levantarnos, no se ha terminado todo. Hay que levantarnos, hay almas todavía que ganar. Hay lugares donde hay que predicar la palabra. No debemos encerrarnos a llorar y a lamentarnos de los 11 años que no hemos hecho quizás mucho. De aquí en adelante, una nueva misión, una nueva visión. No sé si puede levantar la mano y decir: gloria a Dios, gloria a Dios. Porque ahora todos aquí somos Samueles. Todos aquí somos Samueles en esta tarde. Hoy es el momento que usted se disponga. Las hermanas, los jóvenes, ahora es el momento. Ya deje de ver el pasado. No se esté lamentando por lo que no se ha hecho o se ha hecho. Hoy es el momento de levantarnos, de tomar el cuerno, de tomar el aceite, de tomar la responsabilidad, de tomar el llamado. Ahora es de disponerse, decirle: pastor, voy a ir a predicar, deme tratado. Pastor, vamos a abrir una célula en mi casa. Pastor, vamos a hacer oración. Pastor, vamos a salir a las calles. Pastor, vamos a hacer la obra, porque esto no se ha terminado. Con hermanos, con los años que se han ido, no se ha terminado esto. La victoria continúa. Dios nos ha llamado hasta el final. ¿Cuántos creen que hay cosas nuevas para la iglesia de Forward? ¿Cuántos creen que Dios hará cosas poderosas? Es de sacudirse el polvo, es de secarse las lágrimas y hacer la obra del Señor. ¿Qué le ha obstruido a usted el llamado? ¿Un temor, un miedo, un problema, una circunstancia? ¿Qué limitación? ¿Por qué se está quejando y lamentando? Un hombre con este calibre encerrado, una iglesia
como última llamada de restauración, ¿se va a quedar llorando y lamentándose? Por eso les expliqué el calibre de Samuel. No era cualquiera. ¿Se recuerda? Su nacimiento fue poderoso de parte del Señor. Esta obra no nació por casualidad, porque se le antojó al pastor Salvador. Esta obra nació en el corazón de Dios y nació con el propósito del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Por eso, pastor, yo siempre he creído en esta obra. Levanta la mano de Dios al cielo. Siempre he creído. Su formación fue en el templo. No cualquiera formó a Samuel, se formó en el templo, ahí sirviendo, trabajando, oyendo la voz de Dios. Su ministerio fue poderoso, respaldado, glorioso, respetado por las personas. Un ministerio extraordinario. Y todo ese gran potencial. Ahora, ¿cómo estaba? Llorando, lamentándose, enterrando lo que Dios le había dado. ¿Cuántos de ustedes estarán pensando así? Hasta aquí llego, hasta el aniversario llego, ya no más. Cuando Dios le ha puesto en sus manos un gran ministerio, le ha dado herramientas, le ha dado visión, aceite. Yo siento la mano de Dios. Ay, Samay, Kira, May, Soja. Yo siento que Dios está hablando. Levánteme la mano al cielo. De gloria a Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Y Ramay, Soja. Siento la mano de Dios. Dios está enviando palabra. Dios está enviando palabra. Ay, Samay, Soja. Ay, Kira, Más, Kitara, May, Soja. Siento el poder de Dios. Dios le ha puesto a usted herramientas. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Lo que es Eric Cabrera, Dios me lo ha dado. Dios ha puesto en mí mi familia. Dios ha puesto en mí tus hijos, los ha puesto a tu lado. Dios ha puesto en ti calibre, ha puesto en ti potencial. Dios ha puesto en ti herramientas. Te ha dado la unción, te ha dado el espíritu, te ha dado todo. Porque te has detenido, porque te has obstaculizado. Hay mucho que podemos hacer. Yo creo que después de que el Señor le habló a Samuel, ese día le dijo a la mujer: prepárame una buena comida ya. Ya basta de llorar a Saúl. Ese día se bañó, se alistó. Ese momento agarró el cuerno con, hermanos, el aceite, y se fue a la casa de Isaí con una nueva visión, con una nueva misión, a hacer la obra del Señor. Eso es lo que va a pasar ahora en esta tarde. Al salir de este culto nos vamos a levantar a hacer la obra, porque la victoria continúa, porque la obra continúa, porque el llamado continúa. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con la iglesia Última Llamada de Restauración Filial Forward. Sí, yo sé que han pasado momentos difíciles. Han habido lágrimas, han habido decepciones. Hay momentos que has querido tirar la toalla. Hay momentos que has pensado abandonar todo como Samuel. Pero hoy ha venido el Señor a tu encuentro. Hoy ha venido el Señor a tu rescate. Hoy ha venido el Señor a darte fuerza. Hoy ha venido a decirte el Señor: ya no sigas llorando. Levántate, haz la obra. Amén, hermanos. Hasta Jeremías en un momento se sintió temblar y tambalear. 40 años predicando la palabra y nadie se convertía. Y dijo Jeremías: hasta aquí llego, ya no más. Pero dice Jeremías que había un fuego dentro de él, que el Espíritu de Dios había puesto. Y le dijo: Jeremías, ¿para qué te has rendido? Jeremías, levántate. Y ese fuego yo no lo pude sufrir, dijo Jeremías, y se levantó a hacer la obra. Ahora ya va Samuel, y Samuel se convierte ahora en el medio, en el instrumento que Dios usó para ungir ¿a quién? A David, a uno de los grandes, más grandes y poderosos reyes de la historia. ¿Qué Dios puede levantar de ti? De tus hombros pueden salir músicos, pastores, pueden salir gente, podemos levantar nuevas obras. Amén, hermanos. ¿Cuánto más podemos lograr con el Señor si tan solo no dejamos que el propósito de Dios se obstruya en nuestra vida? Hoy el Señor nos hace este llamado.
No deje que nadie le obstruya el propósito de Dios en su vida. Dios lo puede usar a usted para formar personas, capacitar personas, para ser instrumento en las manos del Señor. Pero no se quede. Haga como Samuel. Se levantó, accionó. En otro hubiera dicho: mira, Señor, yo ya no quiero saber nada, busca otro. Pero él atendió el llamado, se levantó, oyó la voz de Dios, y ustedes conocen la historia. Dios quiera, esta tarde el Señor nos haya hablado profundamente al corazón, y no dejemos que nada obstruya el propósito de Dios con nosotros, sino que nos levantemos y hagamos la obra como el Señor quiere que se haga. Porque el deseo de Dios es que nosotros hagamos su obra y que demos fruto, y mucho fruto, para su gloria y su honra. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Qué hace usted lamentándose?